Y alguien puede pensar equivocadamente de lo que está escrito en la Biblia, en las Escrituras. Cuando Lupillo Chepe me decía del accidente que tuvo y cómo quedó la camioneta, y él iba con su jefe, iban rumbo a Mérida y dio vueltas porque se le ponchó una llanta trasera y la camioneta se hizo pedazos, y él y su jefe y las cosas que tenían adentro de una camioneta grande, no se perdió la camioneta, pero no hubo pérdidas humanas, no hubo huesos rotos, no hubo nada que lamentar, solo un enorme susto, pero ver la provisión de Dios al cuidar a sus hijos. Escucha bien la promesa de Dios para esta casa. Estamos viviendo nuestros primeros 15 años como congregación. 2025 estamos festejando 15 años de ver la mano de Dios en esta casa. Y Dios me hizo comunicarles que este es el año de la maduración, del crecimiento. Y entonces a tu vida van a venir situaciones terribles a los ojos de la gente, a los ojos de tus amigos, de tus vecinos, aún de tu familia. Va a decir, ¿por qué te pasa eso si eres hijo de Dios? Pero ¿saben? Yo te hago una pregunta. ¿Dios había visto lo que le iba a pasar a Chepe? Es una pregunta para ti. ¿Dios había visto que Milly se iba a meter en un agujero? Y tú pregúntate, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no con su mano poderosa? Se abrió el mar, ¿por qué no le puso un tapón al agujero? ¿Por qué no cuidó la llanta de la camioneta donde iba Chepe? O sea, el por qué. Y esto lo quiero usar como un marco, porque hoy cerramos, es el último, fíjense qué tan rápido va esto, es el último domingo del mes de febrero, el último. Y Dios tiene ya listo lo que va a hablarnos el próximo mes de marzo. Y hoy vamos a cerrar con esto que estamos platicando, reconciliación. Y le puse como título, reconciliación a su palabra. La invitación de esta mañana es que tú te reconcilies con su palabra, porque estamos peleados con la palabra de Dios, no con la Biblia, con la palabra, provisión de Dios. Estamos peleados con eso. ¿Sabes por qué? Cosas grandes y cosas pequeñas que vivimos día a día. ¿Cuántos de ustedes han padecido, por ejemplo, momentos de enfermedad? No un dolor de cabeza, no un mal estomacal que se quita rápido. Cuando vienen los síntomas de una enfermedad y el doctor te dice, usted tiene algo grave, algo de consecuencias, algo de quimio, y todas esas cosas, ¿qué haces tú? Cuando te dice, cuando te sientes mal físicamente y vas con el doctor, vas con el amigo del doctor y el doctor te dice, hágase análisis porque esto pinta muy feo. ¿Qué haces? O cuando te toca vivir situaciones laborales, cuando cambio de gobierno, cambio de funciones de trabajo y pierdes tu trabajo, pierdes economía. ¿Qué haces? Y más allá de la enfermedad y de la economía, en casa. Cuando en casa tu matrimonio, tu familia está de cabeza. Los esposos no se aguantan, los hijos intervienen, o los esposos van muy bien, pero los hijos perdidos. ¿Qué estás viviendo tú hoy en día? ¿Cuál de estos tres escenarios o los tres? ¿Qué haces con eso? Eres un hijo de Dios. ¿Qué haces? Di conmigo, voy a la Biblia. Voy a la Biblia porque me enseñaron mal, pero nos enseñaron que es el manual. Y vas a ver a la Biblia qué dice la Biblia, qué está escrito en la Biblia para que tú lo obedezcas. Y cuando tú vas a la Biblia y ves lo que está escrito
y lo obedeces y ves que no sucede nada, te enojas. Porque ahora ya no pides a Dios, ¿por qué no me ayudas con mi economía? ¿Por qué no me ayudas con mi salud? ¿Por qué no me ayudas en mi relación con mi familia? Y terminas ahora hablando con Dios de una manera diferente y comienzas a decirle, ¿por qué no me contestas? Si a David le permitiste que matara con una piedra a un gigante, a Daniel lo sacaste del foso de los leones, ¿por qué a mí no me respondes? Está escrito, yo lo leí. ¿Y sabes qué es lo más cañón? Lo declaras. Yo declaro que este monte se va a mover. Porque está escrito que si tuviera fe le dirías a este monte, muévete, y el monte se movería. Y mi matrimonio, mi economía, mi salud no se mueve. ¿Por qué está escrito eso y yo no lo vivo? ¿Habrá alguien aquí así que se ha peleado con la palabra de Dios? Otra vez, la palabra de Dios no es la Biblia. La palabra de Dios es una persona. Él dijo, yo soy la verdad. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y la fe viene por oír la palabra, no la Biblia, oír lo que Dios habla a través de Jesús a tu espíritu. Lo que sí dice que toda la palabra, toda la escritura, todo lo que está en la Biblia tiene que ser inspirada a tu espíritu. Y el trabajo del Espíritu Santo es estarte inspirando lo que lees en la Biblia, inspirándotelo, que viene a ser una revelación a tu vida. Y entonces estamos muchos creyentes peleados con la palabra, porque la has declarado, la has leído, te la has memorizado y tu situación sigue siendo la misma. ¿Alguna vez has leído el Salmo 46:10 que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios? Y lo que tú estás viviendo en ese momento es un gran problema que te tiene al borde de la locura. Y vas a la escritura y el salmo dice, el salmista dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Y lo único que no haces es creerla, obedecerla. No te estás quieto, sino que lo que haces es todo lo contrario. Buscas cómo solucionarlo. Y Dios te está diciendo, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Y quieres conocer a Dios sin obedecerlo, dice, estad quieto. Hay personas que trabajan y se quedan sin trabajo y sin economía y la situación está dura y entonces van a la escritura y encuentran Filipenses 4:19 que dice, mi Dios pues suplirá. Mira cómo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Él es fiel para suplir todas tus necesidades y lo estás leyendo, pero ¿cuál es tu reacción? Cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te haga falta, ¿cuál es tu reacción? No te estás quieto, no le crees a esto. ¿Y sabes por qué te digo que no le crees? Porque te endeudas pidiendo prestado y destapas un hoyo para tapar otro. Y la Biblia está escrito, mi Dios pues suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria, pero es en Cristo Jesús. ¿Cómo está tu situación sentimental? ¿Vives una tormenta? La Biblia dice que Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Dios calma las tormentas y trae paz, pero tú quieres arreglar esa tormenta a tu manera. Has doblado tus rodillas y le has dicho, Dios manda fuego, consume a este incircunciso, ¿ah? Mira mi fiera, ya no la aguanto. Y la Biblia dice algo que no creemos ni obedecemos por la sencilla razón que estamos peleados con lo que Dios habla a través de la Escritura. Yo quiero que esta mañana escuchemos al Espíritu Santo hablarnos a través de un ejemplo cañón. Digan conmigo cañón, cañón.
el rey David. Primera de Crónicas 21:1. Miren lo que está escrito. ¿Ves? Satanás se levantó contra Israel. Satanás incitó a David a que hiciera un censo por Israel. Pausa. Satanás se metió contigo, el pueblo de Dios. ¿Sí? Tu entendimiento que no ha sido renovado dice, ¿y por qué Dios, que es Dios, no me defiende? ¿Por qué permite que Satanás incite a David? ¿Por qué Dios permite que me meta en el hoyo? ¿Por qué Dios permite que la llanta se ponche de vueltas como trompo? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchos creen que si Dios agarrara por los pelos a Satanás y lo amarrara por 1000 años hoy, se acabaría la maldad. Yo te voy a hacer una pregunta y no me la contestes, sino contéstala tú en tu corazón. Si hoy en día Dios con su poder toma por los pelos, porque Satanás tiene pelos, y lo encadena y lo deja quieto, te pregunto a ti, ¿tú dejarías de hacer lo malo? Si Dios toma a Satanás y lo amarra ahorita y lo encadena y le pone arcángeles y una espada de fuego y lo tiene ahí amarrado, ¿tú dejarías de decir mentiras? ¿Tú dejarías de robar? ¿Tú dejarías de hablar mal? ¿Tú cambiarías? Si el problema no es Satanás, iglesia. Ese es un ente que es usado por Dios para manifestar su poder en Job, en David, en Israel y en tu vida. Y lo que se hace Dios es que no te da más de lo que puedas soportar. No puede venir una prueba más grande de la que tú puedas resistir, porque Él es Dios. Y lo que Él quiere hacer contigo es madurarte, que crezcas en fe. Y está David. Está en la época, si tú vas al capítulo de ahí, de Crónicas, vas a ver cómo David, creyendo en Dios y creyéndole a Dios, llega a un nivel de fe cañón. Cañón. Ese cuate, conoces todo lo que hizo. En estos versículos anteriores está narrando la historia de cómo David, con sus valientes, matan a 4 gigantes más, como Goliat. Ahora vas a entender por qué David, cuando ve a Goliat insultando al ejército del Dios viviente, baja y en el arroyo toma 5 piedras. Tristemente la gente religiosa dice, eran los 5 ministerios. Sí, le pegaba con un profeta, con un apóstol. No. 5 piedras literal, porque habían 5 cabezas que sobresalían, Goliat y 4 hermanos. Y en este capítulo de Crónicas atrás, el 20, ahí lo explica. Cómo los valientes de David matan a esos 4 gigantes. Quiere decir que cuando David toma las 5 piedras es porque le iba a tirar al gigante que estaba gritando, Goliat. Y cuando matara a Goliat, sabía, si se vienen los 4 hermanos, tengo una para cada quien. ¿Lo ves? Ese era David. Pero mira, así que si tú piensas que eres hijo de Dios y que sí la vas a hacer, tú solo, ojo, Satanás incitó a David a hacer un censo. Mira el verso, yo me brinco al verso 3. David está rodeado de gente sabia, de gente y amigos que te van a decir la verdad. No te molestes cuando se te diga la verdad, no te molestes cuando te digan que la estás regando. Porque a nadie le gusta eso. Ustedes no se imaginan cuántas veces me corrige Heli. Mira, Jaime, estuvo bien lo que dijiste, pero no repitas esto.
Y aquí adentro, me dan ganas de decirle, yo soy el pastor y yo voy a... Me dejan sin cenar, pero por lo menos ya me rebelé un minuto. O sea, yo tengo mi Joab a mi lado. Mira lo que hace Joab. Joab era un valiente que mató a uno de los gigantes. Añada Dios a su pueblo 100 veces más. Rey, Señor mío. Le está diciendo Joab, David, ¿para qué necesitas hacer un censo? Que Dios añada 100 veces más a ti. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el rey de Israel. ¿Para qué necesitas hacer un censo? Joab se dio cuenta que era obra satánica, diabólica lo que estaba pasando. Y dice claramente, no son todos estos siervos de mi Señor. ¿Para qué procura mi Señor esto que será? ¿Lo ves? Pecado para Israel. Hacer un censo era contrario a lo establecido por la ley de Moisés. Y dice el verso 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Amada iglesia, cuando alguien lleno del Espíritu Santo y lleno del amor de Dios te diga, Zuli, eso no es así, escucha. Satanás incita a David. Joab está ahí para ayudar a David y le dice, mi rey, no es así. Pero dice claramente que la orden del rey pesó más, pudo más que lo que Joab. ¿Y sabes qué hace Joab? Sale y recorre todo Israel y Jerusalén y hace un censo, aún en contra de su voluntad. Y dice la Escritura que de hombres de guerra, hombres que podían sacar espada, eran 1,100 hombres en Israel. Y en Judá eran 470,000. O sea, en total eran 1,570,000 hombres de guerra. Sin contar a la tribu de Benjamín, sin contar a los levitas, porque dice claramente que Joab dijo, esto no viene de Dios, yo no voy a contar a los levitas, a la tribu de Benjamín que servían, eso no lo voy a, porque es anatema, es oprobio, Dios no está de acuerdo, tan loco mi rey. Claro, no se lo dijo de frente porque lo matan. Yo quiero que veas algo enorme en esto. El verso 7. Asimismo, esto desagradó a Dios y entonces Dios hiere a Israel. ¿Ves? La mala decisión de David lastima a David y al pueblo de Israel. ¿Sabes que David realizó el censo sin consultar a Dios? Yo quiero que veas Éxodo 30:11, ¿dónde estaba establecido el orden de Dios? ¿Te acuerdas cuando David, bien entendido, con mucho amor, toma el arca del pacto y la quiere llevar al templo? Y cuando la lleva con una carreta nueva y se va a caer, la tocan y muere. ¿Te acuerdas? Y David reconoce, no era así. Era con los levitas, con unos palos y así. Y cuando obedece lo que Dios dice, pudo llevar el arca. Bueno, la vuelve a regar ahora de esta forma. David no quería saber cuánta gente tenía de guerra para ir a pelear. Era vanagloria. ¿Qué tan grande soy como rey? Voy a ver cuánta gente tengo de guerra. No era para ensancharse, no era para obedecer a Dios, era orgullo. Y cuando hay orgullo, Satanás opera en el orgullo. Mira la gente orgullosa. No oye el buen consejo y hace lo que quiera y no lo que Dios dice. El orgullo es terrible, amada iglesia. Y dice la Escritura en Éxodo 30:11, lo establecido en relación al censo, dice, habló también Dios a Moisés, diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, censo, cuando censes al pueblo de Israel, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Y ahí dice cuánto. Quiere decir que cuando Dios decía, hagan un censo,
todos los hombres de cierta edad para arriba tenían que dar una lanita. ¿Por qué? Cosa de Dios. No sé. Cuando Joab dice, vamos a hacer un censo, Joab dijo, va a pasar a la pesa a todos los soldados, porque los soldados tienen que poner dinero. Y yo no escuché que Dios dijera, vamos a censar. ¿Ves? Cuando tú conoces las Escrituras, obedécelas. Por eso estás peleado con las Escrituras. Por eso estás peleado con la palabra que es Jesús. Porque cuando tú necesitas algo, vas al manual y lo que dice el manual no es un recetario, iglesia. La Biblia no es un recetario. No es el pajarito de la suerte, a ver qué bendición me encuentro. No. Dice claramente, toda la Escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que toda la Escritura, cuando tú la vas a la Escritura, el Espíritu Santo, su trabajo es inspirarla a tu espíritu, porque eres hijo. Y cuando te la inspira, te la revela. Cuando te la revela, viene el proceso de verdad. Te redarguye, te da instrucción y te cambia la vida. David no escuchó eso. Él por sus deseos dijo, vamos a hacer un censo. Pero dice claramente el verso 8, David tenía eso. Y es la invitación para ti, reconoce cuando la riegues. Dice, David dijo a Dios, perdóname, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites de mí la iniquidad porque he hecho, ¿cómo ha hecho? Te has alocado. Ya no voy a... Te alocaste, hermano. ¿Te alocaste? No. Ahora, ojo con eso, Miren, escucha bien. El verso 12, Dios perdona el alocamiento de David, claro que sí. Pero así, fíjate cómo está la historia de David. Así como David tenía un amigo que le daba buenos consejos, tenía un vidente que se llama Gad. David tenía un vidente. Órale. No le estoy metiendo ideas, pero David tenía un vidente. Y Dios le habla al vidente y le dice, Gad, ven para acá. Ve y dile a David, fíjate lo que le dice, escoge, porque Dios está enojado, lo perdona. Sí, cuando tú vas arrepentido delante de Dios, así, Dios te perdona. Pero no te libra de las consecuencias. Ojo con eso. Voy a hacer una pausa. ¿Cuántos de aquí matrimonios se han peleado como matrimonios? ¿Cuántos aquí? Dios bendiga la sinceridad de... Ok, está bien. Se ha reconciliado, pero ha restituido el mal. Ese es el problema. El problema no es el perdón nada más, sino la restitución del daño. Fíjate, David no está jugando, David reconoce que hizo locamente. ¿Sabes ese término? Imagínate diciéndole David a Dios, Dios, perdóname. Fíjate, quita mi iniquidad porque hice locamente. Y claro que Dios lo perdona, pero las consecuencias de su mal, ahí están. Y entonces tú hoy en día, escucha bien, yo no sé si a ti, Chepe, te dijo Dios, cambia la llanta, sí aguanta, y dio vueltas como trompo allá, ¿no? Y entonces ya dijo, sí, ahora no va a cambiar la llanta, va a cambiar la camioneta porque fue pérdida total. O sea, quiero que entiendas que las decisiones que tú tomaste y que fueron no acertadas, y le dices, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, está bien, te perdona, pero las consecuencias ahí están. Las consecuencias de tus errores ahí están, amada iglesia.
Y obviamente le echamos la culpa a Dios. Oye, ya me perdonaste, ya te pedí perdón, pero mira las consecuencias. Y miren la misericordia de Dios. Dice Dios, agarra a este vidente, porque así dice la Biblia, vidente Gad, le dice, dile a David que escoja de los 3 castigos, uno, escoge el tuyo. Primero, 3 años de hambre. David, escoge 3 años de hambre. 3 años, o sea, 3 años de hambre. O 3 meses de ser derrotado por tus enemigos con la espada de tus adversarios. O 3 días de la espada de Jehová. Esto es peste en la tierra. Pausa, ¿tú qué escogerías? ¿3 años de no comer? 3 meses de que tus enemigos, diría por ahí alguien, te patotearan, o que Dios te castigara con peste 3 días. David dijo, estoy entre la espada y la pared, pero es mejor que yo caiga en manos del Dios misericordioso que en manos de mis enemigos o que en manos de los hombres. Y el verso 14 dice, así que Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Entiende esto? Los errores que cometemos delante de Dios tienen consecuencias. Es importantísimo llevar el taller de mi transformación porque Dios nos está llevando a renovar nuestro entendimiento. Cuando el doctor que te declaró un cáncer terminal en cualquier parte de tu cuerpo y viene el pastor te dice confía en Dios, ¿de qué tamaño está en tu mente el Dios que te estoy diciendo que confíes? ¿De qué tamaño? Si los dictámenes médicos, las tomografías y lo que estás viendo dice que estás pa'l perro y que te estás muriendo, pero viene el pastor Tamilla y te dice confía en Dios, y en tu mente ¿de qué tamaño está el Dios en el que vas a confiar? ¿De qué tamaño? No te engañes, es mucho más chico en tu mente el Dios que te estoy diciendo que lo que te está diciendo los dictámenes médicos. Nuestra mente humana minimiza al Dios de Israel, minimiza al Dios de David. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una comparativa entre mi problema, mi necesidad, con lo que dice Dios. Tú no tienes nada y dice Dios, es mejor dar. Dices, no, eso no me entra aquí. El mayor sirve al menor. ¿Cómo? Si yo tengo doctorado, tengo eso, ¿y cómo voy a servir a alguien que no sabe ni leer ni escribir? Él me tiene que servir a mí. O sea, cuando tú vas a las Escrituras y no las dejas que el Espíritu Santo te las revele, en tu mente tienes un Dios muy pequeño que refleja tu forma de vivir. ¿Entiende eso? Aunque tengamos un Dios enorme, aquí en el entendimiento dice, no, es que no se puede. Y ese Dios es el que tienes en tu trabajo, en tu economía, en tu salud, en tu familia. Ese es el Dios que tienes aquí, no el Dios real, que es el que hace los cielos y la tierra. Eso es importantísimo. Por eso Dios quiere que te reconcilies con su palabra, con Jesús. Que vayas y te reconcilies con Él. Hemos leído, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Claro que sí, pero las consecuencias están ahí. Imagínate una persona que tomó cerveza toda su vida, hizo pedazos sus riñones y Dios lo alcanza en su misericordia, ahí va a estar. Pero las consecuencias de haber vivido una vida desordenada, ahí va a estar. No es magia.
No es magia lo que estamos hablando. ¿Dónde quedó la promesa de Dios a David? ¿Sabes qué le prometió Dios a David? Yo quiero que lo veas, 2 Samuel 7:8. ¿Cuál es la promesa que Dios te dio a ti? A mí me dio una promesa que cuando yo estoy titubeando, cuando estoy dudando, Dios me la recuerda. Y eso me afirma, me enraiza en su promesa. Mira lo que le prometió Dios a David. Ahora pues dirás así a mi siervo David, está hablando Dios. Dios le está diciendo, mira David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de atrás de las ovejas. O sea, él estaba cuidando las ovejas de su papá y de allá lo trajo. Dice, para que fueses, ¿qué? Príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Verso 9, el que sigue, por favor. Dice, y he estado contigo. Escucha eso. Lo que le dijo Dios a David, he estado contigo en todo, en cuanto has andado, cuando te persiguió Saúl, cuando mataste, ahí he estado contigo, y delante de ti he destruido, ¿a cuántos enemigos? A todos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. La promesa de Dios fue, mira David, yo voy a estar contigo, y yo voy a destruir a tus enemigos. Ah, no. Pero se le sube a la cabeza el orgullo y dice, Joab, cuéntame cuántos guerreros tengo. Se le olvidó. ¿Por qué se le olvidó? Porque Satanás lo incitó a hacer un censo. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos. ¿Para qué el censo? ¿Para qué? Mira, amada iglesia, si Dios a ti te ha dado una promesa, una provisión a tus necesidades, ¿por qué tienes que buscar un censo? ¿Por qué tienes que ver, ¿quién podrá defenderme? ¿Ahora qué? ¿Le voy a tocar la puerta y andas buscando quien te ayude si Dios ya te dio una promesa? ¿Sabes cuál es la promesa para esta casa? Está en ese círculo. Y toda alma viviente que entrara a esta casa, a 2 ríos, muchos dicen, ¿vivirá? No. Para vivir, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice? ¿Quién se la sabe? No nomás entrar, no nomás venir a 2 ríos. Hay una parte que nadie ha visto. ¿Cuál es? Nadare. Toda alma viviente que entrara a estos 2 ríos y nadare, tendrá vida. Entonces venimos, pero no nadamos. Tan no nadan que no dan nada. Nada de nada. Lo que el pez en el agua, nada. ¿Cómo? David le dio una promesa. Enemigo que se levante, yo me lo echo. Se lo olvidó. Y hace un censo. Yo quiero que mires la oferta de Satanás que te da hoy a tu vida. ¿Por qué él te hace ofertas? No te imaginas, la verdad, amada iglesia. No mires a la derecha, ni a la izquierda, ni para atrás, pero no te imaginas cuántos creyentes tienen el anhelo de ir a ver a un brujo para que lo talle, para que lo sane. ¿Por qué? Porque ha escuchado que el brujo, ya no le llaman brujo, ahora le llaman, tiene otro nombre, no lo quiero decir, tiene otro nombre, porque si dice brujo no vas, pero si le ponen otro nombre, vas. Y te vas con la finta porque allá adentro dicen, tiene un crucifijo, tiene una Biblia abierta, te bendice, o sea, te habla como si viniera del cielo. Y es el diablo, disfrazado de salud. En esta casa hay un hombre que yo conocí hace muchos años, que hoy está aquí. Él tenía muchos problemas de salud y de economía. ¿Y saben a quién recurrió? Al diablo. No conocía de Dios y fue a ver al diablo. Y le entregó su vida al diablo. ¿Y qué crees que hizo el diablo? Así lo prosperó. Él no veía más que eso. Díganlo. Y un hermano en Cristo, compañero de él, lo invita a una boda. Y va él a la boda. Él, al ir a ver al diablo, no pensaba que estaba haciendo malo. Él veía que estaba siendo prosperado económicamente, que ya su familia iba mejor, que todo arregladito. Con el diablo. Me lo dijo él con su propia voz. Y va a la boda del amigo cristiano.
Obviamente, una ceremonia cristiana, hay un pastor y el pastor habla de las cosas de Dios, da un mensaje y él escucha el mensaje. Y recibe a Cristo en su corazón. Inmediatamente se le acabó el dinero, problemas familiares y se enfermó. Inmediatamente. ¿Y sabes qué hizo? Abrazó. Cristo en la cruz llevó todas mis enfermedades, porque lo que le había ofrecido Satanás le iba a cobrar, en serio que le iba a cobrar. Satanás te puede estar ahorita ofreciendo dinero. ¿Y sabes cómo te lo ofrece? Vende droga, vende tu cuerpo, administra un Six. Te están ofreciendo la dirección de la cervecería y tú dices, gloria a Dios. Porque Satanás te está ofreciendo dinero. Dile a Satanás, eso está suplido. Dice, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. El dinero es de Dios. Satanás te puede estar metiendo ansiedad. Pero mira la provisión de Dios. Dice Dios, echa en mí toda tu ansiedad, porque Él tiene cuidado de ti. Satanás te puede estar, mujeres solteras que anhelan un esposo, está bien, pero dice Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Él es tu esposo. Obedécelo a Él. ¿Y qué tal con los hijos? ¿Cómo están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? ¿Qué hacen tus hijos? ¿Cómo viven tus hijos, iglesia? ¿Cómo? Y Satanás los tiene atrapados según tú, y Satanás, y Satanás, y Satanás, como David y Satanás. Dice el Señor, me encanta esta parte de Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Una promesa que tú tienes que agarrar como papá. Está en Isaías 54:13. Quiero que entiendas que en Cristo está suplida todas nuestras necesidades, porque Él dijo en la cruz, consumado es. Todo está hecho, todo está hecho. Lo que quiere hacer Dios contigo es que vivas como hijo. Y esa transición tiene que ser pasada por el fuego para ser purificado, entiéndelo, amada iglesia. Mira, David no se reconcilió a pesar de haber padecido las consecuencias del censo. Dije, no, David se reconcilió a pesar de haber padecido lo que padeció. Él se reconcilió porque David era un hombre que reconocía sus errores. ¿Y tú? Imagínate que le digas a Abraham, estás con Abraham, y que le digas a Abraham, es que yo no puedo sacrificar mi tiempo, es que yo no puedo sacrificar, donde Abraham fue un hombre que sacrificó a su único hijo en obediencia a Dios. Tú no le puedes decir a Pedro que has fallado tú muchas veces. ¿Cuántas veces Pedro lo negó? ¿Cuántas veces Pedro falló? Y sin embargo Dios lo restituyó. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Desde esa vez yo tengo paz porque ustedes no son mis ovejas. Ustedes son ovejas de Él. Los ríos le pertenecen a Él. Así que no me vean como el pastor, véanme como su hermano. Porque yo y tú y yo somos ovejas de Él. Yo tengo la posición de Pedro. Jesús me dice, Jaime, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. Y yo apaciento las ovejas. Escucha bien. ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro? ¿Me amas? 3 veces. ¿Apacienta qué? ¿A quién tengo que apacentar yo? A las ovejas de Jesús, no a los cabritos. Yo no apaciento cabritos, puras ovejas. ¿Ya? Por eso yo no me... Antes yo buscaba cabritos y era
desgastante y era terrible. Cuando Dios me dijo, Jaime, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Jaime apacienta las ovejas del Señor, no los cabritos. Eso es bronca de él. A mí me dijo, apacienta mis, si me hubiera dicho, apacienta mis ovejas y los cabritos, otra historia sería. Pero yo nada más apaciento a las ovejas de él. Aquí en esta casa, ¿cuántos son ovejas de Jesús? Entonces, sí las voy a apacentar a ustedes. A los cabritos no. Lo que vivió David al realizar el censo te sirve de enseñanza a ti y a mí. Mira lo que está escrito en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Lo que David y toda la gente de la Escritura vivió, está escrito, fueron escritas para amonestarte a ti y a mí, que hemos alcanzado los últimos tiempos. Entonces, si Dios perdonó a David, pero no se libró del castigo, tú no puedes ser mayor que David. Y si has hecho algo en desobediencia a Dios, atente a las consecuencias. No te deja de amar. Dios no dejó de amar a David. Pero fíjate, murieron 700,000 hombres. 700,000 familias que se quedaron sin papá. Porque a alguien se le ocurrió hacer un censo. Mira, en ese mismo sentido, Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, todo eso que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Lo ves? Entonces yo te pregunto, en la situación que estás viviendo, ¿de qué tamaño es tu Dios en tu mente? ¿De qué tamaño es tu Dios en tu mente? Porque eso va a determinar tu adoración. Fíjate, si sube el grupo de alabanza, ¿qué dice algunas gente? Ya acabamos y se salen. ¿Y sabes qué están haciendo? No nos están despidiendo. Estamos adorando con alabanza. Pero la gente dice, no, ya acabé, ya cumplí y me voy. Ese es el Dios que tienes en tu entendimiento. Ya acabé. No. No. El Dios que tienes en tu entendimiento está determinando cómo vives y cuánto le crees. ¿De qué tamaño es tu adoración? ¿De qué tamaño es tu servicio? ¿De qué tamaño es la manifestación de Él en tu vida? Porque lo reflejas del tamaño que tienes en tu entendimiento de ese Dios. Fíjate lo que dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos, cámbiale. Dijo Dios a dos ríos, a los judíos, a dos ríos. Le dijo, fíjate, que habían creído en Él. ¿Tú has creído en Él? Entonces dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué es permanecer? ¿Qué es permanecer? Si tú vives lo que has leído, si tú vives lo que yo te dije, si tú vives la promesa que yo te di, dice, si tú permaneces en mi palabra, entonces serás verdaderamente mi discípulo. El detalle, amada iglesia, es que como el entendimiento de ese tamaño de mi entendimiento es el Dios que yo tengo, cuando viene un problema, obviamente mi problema es mucho mayor del Dios que yo entiendo. Abraza eso. Abraza su promesa. Abrázala para que permanezcas en lo que Él te dijo. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés sintiendo. Abraza lo que Él te dijo. Si Él te dijo, cuando estés pasando por esa situación, yo estoy contigo, abraza eso. No está diciendo que no te va a doler, no está diciendo que vas a sufrir, pero en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, debe de haber paz. Porque Él es mi paz. Chepe me decía, paz, cuando yo me asomo y veo mi camioneta del trabajo toda hecha pedazos así, y nos llevaron al hospital, mi jefe y yo estábamos tranquilos.
Y le dice el jefe, oye, ¿por qué estás tan tranquilo, Chepe? Porque Dios me libró de todo. ¿Cómo puede estar una persona así? Porque está viviendo, está permaneciendo en lo que Dios dice. Él dijo, Dios me libró. Él no dijo, oye, ¿por qué me pasa a mí si soy hijo de Dios? Mira cómo me tiene mi papá. No. Mira lo que dice ahora, 3 Juan 1:4. Cuando Él me dice estas palabras como testimonio, yo puedo tomar esto y decir, wow, estoy gozoso al oír que mis hijos andan en la verdad, que las ovejas de mi padre andan en la verdad. Cuando yo escucho, oye, fíjate que tengo Gina nos decía, es que era terrible lo que yo viví, lo que yo sentí, dije, estará vivo mi hijo, estará muerto mi hijo, pero allá adentro había algo de paz y cuando ella ve cómo anda ella en verdad, y ustedes conocen a Gina, es un gran gozo. Pues no me gozo que te esté yendo mal, me gozo que como esté tu situación, aquí estás. Eso es glorioso. ¿Y sabes qué está haciendo Dios? Mira lo que dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Escucha, que usa bien la palabra de verdad. Cuando dice ahí que usa bien la palabra de verdad, hay gente que la usa mal. No para el mal, la usa mal. Y mira las consecuencias. Vamos a hacer un censo. Vamos a ver con cuánto. ¿Qué has hecho tú? ¿Te ha costado dolores en tu casa, en tu cuerpo, en la iglesia? Hay gente que tiene una mentalidad, yo no sé con quién se está juntando, y ya, piensa que se aleja de mí, se están alejando de Dios, porque Satanás sigue incitando a los David del reino, no de 2 ríos, del reino. No dejes que Satanás te incite a ti. Y la única manera de poder salir victorioso, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. Ayer en la reunión de los que llevan el taller de mi transformación le dije, no alteren lo que Dios nos dio. Puede ser que alguien la esté alterando. Ojo, dice Dios, úsala bien. Úsala bien. No la alteres. Porque no, Dios te va a perdonar las veces que te arrepientas, pero no te va a librar de las consecuencias. Y quizás te dé escoger 3 cosas. ¿Qué quieres? Imagínate cuando tú dices, ya no aguanto a mi marido. ¡Pum! Se lo lleva. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, mis hijos no me dejan descansar! ¡Pum! Se lo va a llevar. ¿Qué más te estorba? ¡Ay, cómo me choca el pastor Tamilla! A mí no me va a llevar, te va a sacar a ti. Santiago 1:22, Anita, ponte de pie y vamos a hacer lo que dice ahí. Vamos a ser hacedores. Di conmigo, voy a ser un hacedor de la palabra. Si la palabra dice a la derecha, a la derecha. Si la palabra dice estate quieto, no te muevas. Si la palabra dice tú sé hacedor de la palabra, ¿y de qué sirve que seas oidor? Te vas a engañar a ti mismo. ¿Sabes que así hay mucha gente que escucha, pero no hace? Así que si Dios te dice esta mañana, da un abrazo ve y hazlo, bendícelo. Es que, ¿qué le digo? Tú nada. Dios te va a decir que sin palabras. El domingo pasado Dios me llevó a abrazar a mi David. Y tanto
para Él como para mí fue glorioso. Vamos a ser hacedores de la palabra. Esta mañana, si tú te peleaste con la palabra, porque desde tu entendimiento has hecho censos incitado por Satanás y has hecho las cosas a tu manera, aún creyendo que es Dios, vamos a reconciliarnos con Él. Y que lo que Dios estuvo hablando todo este mes de la reconciliación con Dios, con la familia y ahora con su palabra, no quede en este mes, sino que sea vivencial. Les ruego encarecidamente para llevar un mismo sentir, un mismo espíritu, una misma enseñanza. Acérquense a Omar y a Pati para que se inscriban y llevemos los talleres de mi transformación. Transformación. No es un título, es una verdad. Dios quiere transformar nuestro entendimiento. Dios quiere estructurar en ti la mente de Cristo. Y si a esta casa Dios le dio esa herramienta que ha cambiado mi vida y la de mi esposa y la de muchos de ustedes, pues vamos a participar todos para que el Dios que tienes en tu mente, que es pequeño, tome la estatura del Dios verdadero. Cuando tú le digas a este monte, muévete, el monte se va a mover. No porque tú lo digas, sino porque dice que todo lo podemos en Cristo. Y cuando Cristo te diga, dile al monte que se mueva, el monte se va a mover porque viene de Dios, no de tu censo. Y eso es reconciliación con la palabra. Vivir la palabra, no la Biblia, la palabra. Ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Esta mañana todos queremos reconciliarnos con lo que tú has hablado hoy. Gracias por la vida de David, que nos quedó como antecedente, como testimonio, para que nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos nos sirva para tomar las decisiones correctas, para dejar de estar incitados por Satanás y hacerle caso a Satanás. Gracias por cada hombre que está aquí. Gracias por cada mujer que está aquí. Gracias por tu presencia en los corazones de ellos, de los grandes y de los pequeños, Padre. Este día nos reconciliamos con lo que tú has hablado, pidiéndote perdón, pidiéndote santidad. En Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén.